Jóvenes, continuamos con las actividades y esta semana corresponde el turno de ver el tema del Infonavit. Quizás para algunos de ustedes ya es conocida la palabra, para otros es desconocida. Sin embargo, el día de mañana, que ya vamos a iniciar a laborar, como trabajadores tenemos esa prestación de poder cotizar ante el Infonavit y eso es lo que vamos a ver a continuación. Sin antes recordar que esta es también continuación de los temas anteriores, todo tiene un enlace perfectamente y en relación a ello, si recuerdan, la semana pasada vimos el tema del IMSS, del Seguro Social. Ese es el primer requisito, teniendo precisamente el número de seguridad social y que la empresa te otorgue te otorgue el derecho que te corresponde por ley de estar afiliado a lo que es el Seguro Social, tendrás también derecho al Infonavit, es decir, si no estás registrado ante el Seguro Social no puedes tener el Infonavit, van como de la mano, van a la par, ¿sí? Por eso es muy importante y por eso vimos en primer lugar también que era que es el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vimos por parte del patrón y también por parte del trabajador, de manera muy general, ¿sí? Y obviamente esto es, todo lo que estamos viendo es en relación a lo que tendría que hacer un patrón y a la vez voy incluyendo parte de lo que tiene derecho el trabajador, porque finalmente el día de mañana, si algunos de ustedes van a tener una empresa, bueno, aplicará para los requisitos de patrones. Y si alguno en este momento me dice, no me interesa porque no pretendo tener un negocio ni nada semejante, sino todo lo contrario, quiero ser asalariado, es decir, depender de otros, bueno, también están en la libertad, sin embargo, ahora en el lugar de trabajadores tienen ustedes también derechos y es una información que les compete como trabajadores, ¿sí? Entonces espero que esta información, quizás en estos momentos lo tomen a la ligera, pero ya cuando estén laborando, recordarán parte de lo que estamos viendo y de lo que se trata es que para ese día ustedes tengan lo menos de dudas posibles, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo a continuación. Bueno, entonces, recalco, tienes que estar afiliado al Seguro Social por parte del trabajador, del patrón, es decir, que la empresa te diga te voy a brindar esa prestación para que puedas tener derecho al Infonavit, ¿sí? Entonces, una vez estando afiliados al Seguro Social, ¿qué pasa? ¿Qué es el Infonavit? El Infonavit es el registro en el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. ¿Sí? El Infonavit es un organismo federal cuya misión es generar valor para los trabajadores, para sus familias y comunidades, a través de soluciones que le permitan incrementar su patrimonio y también su calidad de vida en una forma sustentable a lo largo de su vida laboral y también durante su retiro, con base en el tripartismo y la autonomía. ¿Qué es el tripartismo? Al igual que explicamos en el IMSS, aquí contribuyen una parte el patrón, otra parte el trabajador y otra parte el gobierno para entre todos poder sostener a lo que sería el Infonavit, este instituto, ¿sí? Entonces, por tres partes sostienen económicamente y en todos los aspectos a lo que es el Infonavit. Esto se logra ofreciendo a los trabajadores los medios necesarios para que puedan tener acceso para cubrir sus necesidades de vivienda y constituir un patrimonio para él y su familia. Es decir, la oportunidad que te otorguen por medio de un crédito, que es lo que viene a continuación, a poder adquirir una casa, ¿sí?
El Infonavit proporciona créditos a los trabajadores para que pueda adquirir, ampliar o construir una vivienda. Ojo, no solo para comprarla. Eh, También, si ya tiene una casa, le da la oportunidad de proporcionar el crédito para que amplíe su domicilio. O a lo mejor tiene un terreno y entonces en su caso el crédito servirá para que construya una vivienda en el terreno que tiene, porque también existen esas posibilidades. O también para pagar deudas, que son los pasivos, contraídos en relación a construcciones, es decir, en cuestión a vivienda, para poder pagar la deuda que se tiene por haber adquirido una vivienda, una casa o otro tipo de institución financiera, por ejemplo, en un banco. El procedimiento de registro es sencillo. Una vez que el patrón presenta su alta ante el IMSS, ojo, era lo que les venía diciendo al inicio, y registra a sus trabajadores, automáticamente quedan registrados también al Infonavit. Ojo, aquí no tengo que registrarme, aquí depende del registro del IMSS. Y obviamente este registro del IMSS depende del trabajador, perdón, del patrón y del trabajador. Del patrón solicitar al trabajador el número de seguridad social que vimos la semana pasada y con ello ya hacer el registro de su trabajador, ya que ambas instituciones tienen en convenio de colaboración e intercambio de información. La obligación del patrón es registrar correctamente los nombres de los trabajadores, el salario que perciben, el número de seguridad social y el registro federal de contribuyentes. Recuerden que ya vimos también el RFC y la CURP de cada uno de sus trabajadores. A grosso modo son los datos que registran todos los patrones. Las aportaciones a pagar son del 5% sobre el salario base integrado por parte del trabajador, pero por parte del patrón es una cantidad mayor, dependiendo los estados. Algunos son 1.5, algunos son 2% en relación al salario, pero esto aplica para también una cantidad mayor al 5% para los patrones, ¿sí? Es importante que el patrón se anticipe a calcular las aportaciones que deberá pagar, aun cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social le haga llegar la cédula de determinación de cuotas. Es decir, esto ya sabe el patrón que tiene que pagar el 5%. Entonces, de manera anticipada, debe hacer el cálculo de la cantidad que debe de pagar. Independientemente de eso, les llega un formato en donde les dice el Seguro Social, les avisa. Me reportaste que tienes, no sé, 10 trabajadores, vienen con los nombres y todo, y por estos 10 trabajadores me tienes que pagar tanto. A eso se refiere la cédula de determinación de cuotas. Sin embargo, el patrón tiene la obligación de que si por alguna razón no llegara a esta cédula, lo tiene que elaborar, ya sabe que lo tiene que elaborar. Hay un programa que proporciona el Seguro Social para realizar todo este procedimiento también. Los patrones deberán pagar la aportación de forma bimestral. Ojo, el patrón lo paga cada 2 meses. Sin embargo, a los trabajadores se les hace la respectiva disminución dentro de su salario de forma quincenal. Hagan de cuenta que le quita, porque realmente eso es, le quita, pero no es quitar nada más por quitar, sino disminuye esa cantidad. La parte nada más proporcional que le corresponde al trabajador, porque aclaro, no el 100% de lo que al trabajador le descuentan, es únicamente con lo que se sostiene el Seguro Social y el Infonavit. No. Una parte le corresponde, recuerdan que fue tripartita, una parte le descuentan a los trabajadores, otra parte, que es en mayor porcentaje, se le descuenta al patrón y otra parte aporta lo que es el gobierno. Y en conjunto con eso es con lo que se sostienen en todos los aspectos lo que es el Seguro Social y el Infonavit. Entonces,
pues de todas los descuentos que se le realice, entonces lo reúne y cada 2 meses el patrón hace el respectivo de este pago. Al paso de un tiempo, cotizando en el Infonavit, el trabajador acumula puntos y con ellos podrá hacer el trámite de un tipo de crédito. A continuación vamos a ver ahora en relación a esto todo lo que refiere a los trabajadores y al final la actividad va a ser en relación para complementar, datos para complementar en relación del tema del Infonavit, pero para los patrones, ¿sí? Entonces, en relación a este párrafo, ahora bien, el Infonavit considera derechohabientes o trabajadores, que es lo mismo, a los siguientes, y esto es la información que a continuación van a ustedes a ver o a leer es en relación a los trabajadores. ¿Cuánto tiempo se debe de trabajar para conseguir un crédito Infonavit? En el caso específico del Infonavit, para poder acceder a un crédito hipotecario, se debe de reunir al menos 116 puntos, los cuales se obtienen tomando en cuenta varias situaciones como son la edad del trabajador, el ahorro de la subcuenta de vivienda, el salario que gana y los bimestres que cotiza, los cuales son posibles para alcanzar si se tiene un trabajo fijo. Ojo, entran una variedad de circunstancias para que se acumulen esa cantidad de puntos o esos 116 puntos. Es decir, entre más joven eres, más posibilidad tienes de obtener una cantidad mayor de puntos. Sin embargo, aquí ya lo estoy moviendo, entre más edad tienes, menos puntos vas a cotizar, pero también puede ser que seas muy joven, pero la cantidad del salario que ganas es muy baja, no te ayuda mucho. Sí vas a acumular puntos, pero no en una cantidad tan rápida. Entonces es perfecto, sería ideal que tengas una edad joven, eh, tengas un salario muy bueno o medio. Y obviamente esto, los bimestres seguidos de cotización, es decir, bimestres hablamos de 2 meses seguidos en la cotización es que estés en un mismo trabajo, porque en muchos casos los jóvenes suelen ser que cuando empiezan a laborar estás en un trabajo, a lo mejor al siguiente mes te cambias a otro, son muy inestables, no todos, pero en la mayoría de los casos, y es normal porque a lo mejor todavía estás adquiriendo experiencia, te pagan poco, bueno, inicias y a lo mejor más adelante se te brinda otra oportunidad y obviamente a lo mejor mayor sueldo, no hay que dejar ir esas oportunidades y te vas a otro empleo. Sin embargo, en el caso del Infonavit y en el caso del IMSS, eso afecta. El no permanecer mucho tiempo en un solo lugar, a eso se refiere si se tiene un trabajo fijo. Es decir, entre más tiempo estés en un solo lugar, en el aspecto del IMSS y del Infonavit, te beneficia. Entre más joven eres, te beneficia. Y entre mejor salario o sueldo tengas, también te beneficia. ¿Sí? Aquí tenemos una información de los bimestres de cotización ante el Infonavit y el número de puntos en general que se alcanza solo por el hecho de estar al menos 2 meses seguidos en un solo trabajo. De 2 bimestres. Dice bimestres, hablamos de 2 meses seguidos. Dice hasta 5 seguidos, es decir, 5 bimestres. Si estamos hablando que el bimestre lo componen 2 meses, estamos hablando de ¿qué? 5 por 2, de 10 meses seguidos, ¿sí? Entonces, si estás 10 meses seguidos en un trabajo, tienes 0 puntos. Pero a partir de 6 a 12 bimestres, es decir, si estamos hablando de 6, estamos hablando de ¿qué? De un año, ¿sí? O 12, que estaríamos hablando entonces de 6 a 2, perdón, de 1 a 2 años, ¿sí? Aquí están en bimestres, estos 6 representan 6 bimestres que tiene un año, ¿sí? Porque cada bimestre son 2 meses.
significa que al menos del primero al segundo año, tú solo por estar trabajando de manera continua puedes alcanzar 16 puntos y así sucesivamente, ¿sí? Hasta alcanzar hasta 38 puntos con más de 16 bimestres. Solo por eso, aparte más la cantidad de puntos dependiendo de la edad que tengas como trabajador. Por eso aquí no colocamos una tablita porque depende o varía mucho de las circunstancias de la edad más del salario que se obtenga. Esto se puede consultar en la página del IMSS para saber constantemente cuántos puntos llevo en ese momento. El IMSS tiene registrado en el momento que te dan de alta o que te afilian al Seguro Social todos tus datos. Entonces, lo anterior quiere decir que una persona debe de trabajar al menos 3 o a 4 meses de manera ininterrumpida para comenzar a acumular puntos ante el Infonavit. Esto, obviamente, sumando a los puntos que se acumulan por la edad, el salario, el ahorro, etcétera, etcétera. Si durante un lapso aproximado de 2 años y medio no cambias de trabajo y las aportaciones a la subcuenta de vivienda se hicieron de forma puntual, podrás solicitar un crédito hipotecario. Vamos a ver de qué manera, de forma general, influyen cada uno de los elementos que mencionamos, como la edad, el salario, etc. Sin embargo, déjenme mencionar de una persona muy cercana que conozco, que estuvo desde el primer año, que tuvo la oportunidad de estar cotizando ante el Seguro Social porque ya había laborado, pero no le daban la afiliación a lo que era el Seguro Social, no contaba con eso. Y eso es lo que puede pasar en muchos de los casos cuando iniciamos a laborar, que no en todos los trabajos nos brindan esa oportunidad de estar afiliados al Seguro Social, pero esta persona, bueno, estuvo trabajando en muchos lugares en donde no le daban el Seguro Social. Sin embargo, ya cuando en su no su primer trabajo que tuvo, sino el primer trabajo en donde le brindaron la oportunidad de afiliar al Seguro Social, estuvo justo un año completo laborando en ese lugar y obviamente en ese momento tenía una edad joven y también tuvo la gran fortuna de tener un muy buen salario. Entonces, básicamente en un solo año, con estos elementos que les acabo de mencionar, tuvo la oportunidad de obtener un crédito Infonavit y alcanzar esos 116 puntos y comprarse, solicitar el crédito para la compra de una casa, ¿sí? Entonces, esto aplica y varía dependiendo. Aquí, de manera general, te dice los 2 años y medio. Esto, por la mayoría o el promedio de los sueldos, de la edad y de muchas circunstancias. Sí, es como un dato estadístico. Sin embargo, repito, de una persona que conozco y me consta, en un solo año acumuló esos 116 puntos, pero también debido a todos los factores que ya acabo de mencionar. Entonces, uno de los factores es la edad. Dice, ¿a qué edad comenzaste a trabajar? Esto influye mucho el cotizar ante el Infonavit, ya que si bien es cierto que si eres joven, aún no tienes la capacidad para adquirir una deuda para comprar una casa. Los puntos que acumules sí te servirán en un futuro. Ojo, es importante que sepas que una persona puede comenzar a cotizar ante el Infonavit desde los 17 años y el límite para obtener un crédito hipotecario es hasta los 60 años de edad. Es decir, si rebasas de estos 60 años, ya no eres candidato a que te otorguen un crédito. Y entre más se acerca a esta edad, los puntos que te darán a lo mejor sean menos. Entonces, de la persona que les comento, bueno, ya tiene, en ese momento, alrededor quizás tenía de 25 años, ¿sí? Unos 25 a 28 años cuando lo que les mencionaba y pudo alcanzar el crédito para la adquisición de una casa. Esto a lo mejor para algunos digan, pero no que a partir de los 18 años, dentro de la Ley Federal del Trabajo está contemplado que pueden iniciar desde menos edad, pero con la salvedad de que tiene que estar el tutor constantemente vigilando porque es menor de edad y la empresa tiene que proporcionarle espacio para que la persona estudie y una serie de requisitos. Entonces, en la mayoría de los casos,
prefieren, para evitar todas estas circunstancias en las empresas, es que a partir de los 18 años, que ya eres mayor de edad y no se complica la situación. El salario mensual, si tu salario también ayuda a determinar cuántos puntos puedes obtener ante el Infonavit, ya que antes de obtener un crédito, la institución debe asegurarse que cuentas con la capacidad económica necesaria para poder pagar. Saldo de la subcuenta de vivienda. Esta cantidad es calculada mediante una unidad de medida de actualización que se llaman UMA. Es una referencia económica para apoyar a los contribuyentes e inversores. Dependiendo de la cantidad de UMAS que obtengas en la subcuenta del ahorro, podrás obtener una cantidad mayor o menor de puntos ante el Infonavit. Esto se da de forma automática en relación que estés afiliado. Esto tú no tienes que se acumula en relación a tu salario, ¿sí? En pocas palabras. Pero ahora vamos a ver algunos de los pasos para solicitar un crédito Infonavit. En la actualidad todavía aún son más sencillas estas situaciones y en estos momentos que estamos pasando también se facilitan más las cosas. El primer paso. 1. Determine cuál de todos los créditos es el más adecuado a sus prioridades. Existe una variedad de créditos. Entonces, lo primero, como dice acá, es lo primero. Encuentre el Infonavit más conveniente a las necesidades. Para tales fines, se debe uno informar sobre los diversos usos a los que se puede destinar cada uno de ellos. Toda esta información fue obtenida de la página directamente del Infonavit. Si la quieren consultar, ahí se encuentra. De hecho, aquí está, miren, mi portal Infonavit, solicitud de crédito. Ahí está la dirección. De hecho, ustedes, si en cuanto les llegue este guión, podrán verificar cada uno de ellos y los lleva de forma directa a la dirección que aparece ahí en pantalla. Repito, esta información no es verdadera y es actualizada en relación a lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, asimismo es recomendable que tenga en mente el monto total que puede prestar, la tasa de interés que va a pagar y el nivel de salarial mínimo para acceder a la financiación. Es un crédito, ¿sí? Es que me voy a endeudar, por eso se llama créditos Infonavit. Muchos creen que en el momento que ya tienes esa cantidad de puntos, el Infonavit paga por ti. No, es la facilidad que te otorguen un crédito y que tú como trabajador lo vas a ir pagando poco a poco. Obviamente este crédito va a generar intereses y que ahora vamos a continuar con lo que nos piden, los requisitos para que vayamos comprendiendo mejor. El segundo punto dice, confirme que cumple con los requisitos. Luego es el turno de corroborar si cumplo o no con los requisitos de préstamo de lo que a mí me convenga. Tener en cuenta que las condiciones varían según el tipo de crédito. Por eso se recomienda mirar expresamente los requisitos de aquellos sobre los cuales nos interesa. Es decir, primero vamos a buscar esto. Esto lo vamos a ver a continuación, cuáles son los diferentes tipos de crédito. ¿Sí? Ahorita más adelante. Y en cada uno de ellos pueden ustedes ingresar a este portal y ahí vienen los requisitos. No los quise colocar aquí porque a lo mejor en estos momentos le voy a ampliar más la información y ustedes en lugar de este guión de 9 hojas van a decir, ay, es muchísima información y ya no lo van a querer leer. Entonces ya nada más los que estén interesados, cuando llegue este guión, por favor, le dan clic aquí en cada uno de ellos y en automático les va a llevar al portal y a los requisitos que marcan a continuación. Entonces, después el tercer punto, hacer la precalificación. ¿Qué cosa es? Es un paso indispensable. Es en donde te dirá si efectivamente estás en condiciones de poder acceder a alguno de los créditos que ofrece el Infonavit o todavía no. La precalificación de crédito, la misma te dirá si estás en condiciones de adquirir el crédito. El monto que en ese momento te prestaría el Infonavit en dinero, el pago que deberás realizar de manera mensual y el tiempo que se deberá abonar, además de los gastos adicionales que se deberá
realizar, ¿sí? Básicamente te endeudas o este crédito está calculado para que pagues en 30 años de un crédito Infonavit. Si tú como trabajador puedes aportar un monto mayor a las mensualidades que aquí en la precalificación te otorguen, es muchísimo mejor porque disminuyes, si le aportas al capital, disminuyes la cantidad de intereses que te cobran Infonavit y obviamente más rápido la posibilidad de tener tus documentos de esa casa, ¿sí? Entonces, reúna los documentos solicitados. Algunos de los documentos a solicitar o documentación requerida son los siguientes. ¿De quién? Del derechohabiente, es decir, del trabajador. El documento sería la solicitud de inscripción del crédito Infonavit, es en especial para Mejoravit. Aquí, al ingresar, te da el formato de la solicitud. El acta de nacimiento en original más copia del trabajador y documento de identidad como el INE o IFE o pasaporte. En la actualidad ya no es IFE, ya solo es INE, ¿sí? O pasaporte. Lo dejamos así. En caso de si es un crédito conyugal, porque también se pueden unir, porque hay, en ocasiones no alcanzo el crédito, pero si ya soy casado o casada y mi pareja también a la vez tiene puntos, pero no reunimos, o a lo mejor uno sí reúne y el otro no, podemos unirlo. No reunimos ninguno de los dos, también lo podemos reunir para que entre los dos sumemos la cantidad de puntos que se me solicitan. En esos casos van a solicitar de la pareja el acta de nacimiento original y copia, documento de identidad, también aquí ya solamente es INE, en la actualidad ya no es IFE, o pasaporte en su caso, el acta también de matrimonio, ojo, que comparta con el derechohabiente original y fotocopia. En este momento desconozco para el caso de los que sean en unión libre. Al menos acá te pide requisitos de acta de matrimonio. En caso de que alguno de ustedes en su momento esté en unión libre, bueno, tendrían que preguntar y en ese momento a lo mejor ya aquí le añadan la facilidad para los que se encuentren en unión libre. Por el momento, para poder corroborar que son pareja, tiene que ser un acta de matrimonio. De aquí a la fecha en la que ustedes requieran un crédito Infonavit, a lo mejor ya estos requisitos se hayan modificado, pero no en gran cosa, se modifican, varían muy pocos elementos. Necesitan del vendedor, si es una compra, es decir, si van a comprar una casa, de la persona que les esté vendiendo la casa, la copia de su estado de cuenta bancario con clave interbancaria. Esta es una numeración, hagan de cuenta que es una numeración adicional al número de cuenta bancario. Son dos, ¿sí? Esto es correcto para aquellos que me digan clave no se escribe con B larga, no es la misma clave que escribimos con B corta, es otra y es correcta escrita así, con B larga, ¿sí? Porque se refiere a otro tipo interbancario, ¿sí? De la vivienda a comprar, un avalúo electrónico y un dictamen técnico de calidad, elaborado por una unidad de vinculación, de evaluación. Es decir, en esos casos, con menos de 6 meses de antigüedad. Esto es de que una persona especializada en ver en ese momento cuánto cuesta la vivienda, te certifique que en efecto, de acuerdo a las medidas, de acuerdo al tipo de construcción, si es una casa de losa, si es una casa de teja, varía el precio. Si está en el centro, si está en la orilla, si está en un lugar donde corre riesgo. Es decir, 1000 factores afectan, benefician o ayudan, o en su caso te dan desventajas para que tenga el valor una vivienda. Pero como vendedor te puedo decir, quiero 1,000,000 de pesos por la vivienda, pero a lo mejor la vivienda no vale esa cantidad, sino menos, o incluso puede valer más. Entonces, para que ni la persona te pida de más, ni tú como comprador des de menos en relación a esa vivienda, es que existen las unidades de evaluación. Son empresas y personas que se dedican a realizar esto, a evaluar, es decir,
a decir cuánto vale en ese momento, pero no nada más de palabras, se tiene que firmar y etcétera, etcétera. Entonces, ese documento no debe de tener más de 6 meses de antigüedad, porque si no también cambia el valor de la vivienda y se tiene que hacer un nuevo avalúo. Copia de título de la propiedad, obviamente, de la vivienda. Ahora, que el crédito Mejoravit exige como documentación eh, complementaria o suplementaria. Aquí está mal escrito. Acuérdense que lo copié de la página que les acababa de mencionar. Esto es una copia de la CURP en original y un estado de cuenta bancario, pero que ese estado de cuenta tenga además del número de cuenta la clave interbancaria, ¿sí? Entonces, como quinto paso, dice presentar la solicitud en su oficina de Infonavit, es decir, si ya cuento con todo esto, el siguiente paso se resume en presentar su solicitud de inscripción de crédito completa y firmada en la sucursal Infonavit que la persona elija, que el trabajador elija. 6. Seleccionar un notario. Una vez completado el paso anterior, el solicitante debe elegir un notario. El Infonavit le da un listado de los notarios a los cuales pueda afiliarse. ¿Para qué? Estos son de vital importancia, ya que son los profesionales que en cooperación con el Infonavit formalizan y sustentan legalmente el crédito obtenido. Aquí puede encontrar notarios con base a su puntuación, la calidad de su trabajo y unidad federativa. Y aquí hay un listado de notarios, es decir, son solamente aquellos que el Infonavit reconoce para efectos de realizar esto. Ante el notario, al notario le va a quedar tu escritura original y será como un testigo de que se está realizando este crédito, ¿sí? De que tú le debes al Infonavit y que del Infonavit te otorgue ese crédito con todo lo que te corresponde. Una vez que hayamos terminado de pagar, el notario liberará y te otorgará tus escrituras. Tú ya puedes habitar la casa, aunque todavía la estés pagando. Haz de cuenta que vas a pagar una renta, pero en realidad estás pagando ya en abonos tu casa, pero no tienes la documentación que acredite que realmente es tu casa hasta que termines de liquidar al 100% tu deuda. Entonces, para ello, cuando ya se termina de pagar, acudes al Infonavit, te otorga una hoja en donde dice que ya pagaste y ahí sí ya acudes con el notario que elegiste en el momento de adquirir la deuda, el crédito, perdón, y en ese momento el notario ya te entregará. En el momento que tú acudes al notario, te da una copia de tus escrituras, pero en donde dice que no son el título de propiedad como original, ¿sí? De que todavía lo estás pagando ante el Infonavit. Entonces, en caso de querer vender, tú no puedes vender porque ahí en las escrituras dicen que todavía se le llama que no están liberadas. Para que estén liberadas tienes que pagar al 100%. El notario sí te otorga una documentación para que tú también tengas la seguridad el día de mañana, no sé, no somos eternos, nos llega a suceder algo y a lo mejor ya soy casado o casada, entonces mi pareja pueda terminar de pagar esta propiedad que le quede a tu pareja, a tus hijos si en ese momento tienes y posteriormente ellos acudan a liberar esa deuda y esas escrituras. También en caso de estas situaciones, de que llegue a morir la persona en la que se encuentre dicha deuda, a veces el Infonavit, dependiendo la cantidad que llegues pagando, pueda liberarte al 100%, es decir, que ya no continúe tu pareja pagando, pero depende de muchas circunstancias. En este momento no me quiero adelantar a esta situación porque depende de muchas circunstancias. En su momento, ojalá y no, ¿verdad? Llegará a suceder, ya las personas tienen que acudir al Infonavit y ya les darán la información. Ahorita en este año hay una información, el día de mañana que ustedes ya lleguen a tener esta situación puede variar, ¿sí? Entonces, el séptimo paso, sellar y firmar el aviso de retención de descuentos. Por último, se sella y se firma un aviso de retención de descuentos. El documento se obtiene en línea en estos momentos. Esta información recuerden que es actual.
En otros casos se iba a traer esta documentación de manera física ante el Infonavit, pero en este momento puede ser en línea ingresando a la cuenta del Infonavit. Se apertura una cuenta como aperturamos un correo electrónico, pero una cuenta exclusiva del Infonavit. Descargamos e imprimimos el archivo. Luego se tiene que llevar a su lugar de trabajo para que posteriormente la empresa en la que trabaja lo selle y lo firme. Recuerde que una vez realizada la escritura deberá entregar el documento firmado a su notario. ¿Ok? Esta retención de descuento servirá para que la empresa en donde trabajes sepa que te tiene que descontar de manera quincenal una parte de tu sueldo. No es la mitad, es una parte. ¿Por qué? Porque a su vez el patrón de todos los descuentos que haga quincenalmente por ti le va a pagar el al Infonavit. Es decir, tú nada más te dedicas a trabajar y ya vas a saber con esto que te tienen que descontar de tu salario una parte. Tú no tienes que ir a pagar a ningún banco, no tienes que ir al Infonavit a pagar, no tienes que ir a pagar a ningún lugar. Simplemente la empresa te lo va a descontar de tu salario y ellos tienen la obligación de pagarlo, ¿sí? Pero tú tienes la obligación de informarle a la empresa que tienes un crédito Infonavit. Si tú no le informas por medio de este aviso, que es una hoja, la empresa no va a saber y no te va a descontar. En ese caso, la obligación sí es tuya de ir y pagar cada mes. Hay muchos lugares donde pagar, directamente en la institución bancaria y tiendas Chedraui, hay creo que Banco Azteca, Coppel, hay muchos lugares en donde puedes pagar. Entonces, si tú te quieres hacer responsable, también puedes no entregar esta retención ante la empresa, pero tienes que pagar de manera, en el caso del trabajador, de esta forma tiene que pagar de manera mensual. En el caso de las empresas lo descuentan de manera quincenal en el salario, ¿sí? Ahora bien, a lo mejor digan, es mucha información, no voy a saber qué hacer, etcétera. Esta es la facilidad que te otorgan para que todos los trámites estos son gratuitos y tú puedas realizarlo de manera directa. Si te quieres evitar toda esta situación, bueno, hay personas que se dedican a realizar todos estos trámites. Gestionan todas estas cuestiones, sin embargo, obviamente hay cosas en las que tú de manera personal sí tienes que ir a hacer, como ir a firmar, etcétera, etcétera, proporcionar toda esta documentación. Ojo, si llegan a solicitar los servicios de una persona que se dedique a hacer todos estos trámites, nada más verifiquen que sean personas de confianza, porque también hay muchas personas que abusan de esto, ¿sí? Ellos obviamente no lo hacen gratuito, cobran. Ojo, no son personal del Infonavit, son personal de manera independiente que se dedican a gestionar, a hacer esos trámites y que te cobran por realizar esto. No sé si han visto algunos que ofrecen un servicio para que tú obtengas, no sé, el canje de una placa de automóviles o para ir a realizar la licencia de manejo, que en lugar que tú vayas y des todos los trámites, todas las vueltas, todas las gestiones, hay otra persona que lo realiza y te cobra un porcentaje por realizarlo. Bueno, de esta misma manera hay personas que se dedican a hacer todo esto trámite del Infonavit y obviamente le tienes que pagar una comisión por los servicios. Pero aclaro, esos no son personal del Infonavit y nada más verifica que quien lo realice sea personas de confianza, nada más, para que después no te digan necesito tanto y finalmente no te hagan el crédito y pagues a una persona que no te realiza nada y básicamente sería un fraude, ¿sí? Y si no, tú lo puedes hacer de manera personal, con todo esto, cumpliendo con todo esto, puedes acudir al Infonavit y ahí te dan la información gratuita de todo lo que tienes que llevar. El único detalle es que obviamente tienes que ocupar un tiempo para hacer todas estas gestiones. Bueno, entonces, créditos Infonavit, ¿qué tipos de créditos hay y a dónde puedo destinar? Esto que nos mencionaba acá, el primer paso que tienes que acudir es esto, determinar qué tipo de crédito, es lo que vamos a ver a continuación. En esta tabla que vamos a ver a continuación están los diferentes tipos de crédito Infonavit. En total hay 6
usos posibles de adquirir una vivienda, ya sea nueva o usada. También podemos comprar una vivienda usada. O en su caso, construir en un terreno que sea de nuestra propiedad, entonces el crédito nos va a servir para la construcción. Aquí compro una vivienda, ya sea nueva o usada, o un departamento. Ya ven que hay muchas constructoras también que se dedican a hacer esto, a vender, y que incluso te dicen, nosotros te gestionamos todos los trámites. Bueno, adelante. En muchas ocasiones dicen, pero es que las casas de Infonavit son un huevito, así lo he escuchado, y realmente son muy pequeñas. Pero a no tener nada y que todo el tiempo estés pagando una renta, pues aunque sea un huevito, es tu patrimonio y te convendría, ¿sí? Aunque sí pagas una cantidad, la verdad, elevada, pero si no tienes otra opción, es decir, si no te va a heredar tu familia una cantidad de dinero, no te va a dejar una casa en herencia, no tienes la posibilidad de cómo hacerte de una fuente, bueno, pues ni modo. Haz de cuenta que es un tipo Electra. No sé si alguien ha comprado en Electra, o sabe cómo se manejan los créditos en Electra. Dice abonos chiquitos para pagar poquito. Lo mismo sucede en el Infonavit, abonan poquito y se supone que pagan poquito, pero a un muy largo plazo, y realmente vienes pagando a veces dos tantos de lo que realmente vale la casa. Es decir, te cobran muchos intereses, eso sí, porque te hacen el cálculo en el caso de la Infonavit a 30 años. En el caso de Banco Azteca o Electra, perdón, de Electra, muchas veces vienes pagando lo que compras al doble de lo que cuesta el de contado. Pero si no tienes otra opción de compra, bueno, ni modos. Este, si no tienes el dinero disponible en ese momento para pagarlo de contado, pues tienes que acudir a esa opción, ¿sí? Lo mismo sucede más o menos en relación a las casas de crédito Infonavit. Si no tengo otra opción, bueno, aunque sea ese huevito, aunque esté muy elevado el costo, pero es mi patrimonio. Dejo de pagar renta y tengo la seguridad que mientras esté pagando nadie me va a sacar de ese domicilio, ¿sí? Ni a mí, ni a mi familia. Entonces, bueno, estamos con esto: construir un terreno o lote propio, pagar un crédito hipotecario contraído con un banco, ampliar o reparar alterando o no la vivienda, con o sin garantía, mejorar la vivienda o sumar ahorros a mi crédito Infonavit. Entonces, aquí tenemos las diferentes opciones. Si el crédito es directamente con el Infonavit, te dan las diferentes opciones que tienen palomitas, es decir, comprar una casa, construir en un terreno, reparar o ampliar una casa que ya tengas, pagar una hipoteca o hacer mejoras. No te da la posibilidad de sumar ahorros al Infonavit. Si es la opción de Infonavit total, solamente puedes comprar una casa nueva y todo lo demás en tachita no puedes hacerlo. Esto varían los requisitos en cada uno de los tipos de crédito Infonavit, y varía también el porcentaje que vas a pagar durante esos 30 años de crédito, ¿sí? Pero entonces depende también de ti, de tu solvencia económica y de muchas cosas, elegir cuál es la mejor opción. Y obviamente si acuden al portal Infonavit, cada uno de ellos, o acuden al Infonavit, les pueden explicar más a detalle. Ahorita vamos a ver a continuación a grosso modo, pero les pueden explicar más a detalle cuál les convendría en su momento que ustedes estén laborando y que quieran adquirir una casa. Cofinavit, ingresos adicionales, solamente puedes comprar. Cofinavit, nada más puedes también comprar. Son diferentes, estos con ingresos adicionales y este solito. El crédito seguro, solamente puedes sumar ahorros. Tu segundo crédito de Infonavit solamente puedes comprar, y Mejoravit solamente puedes mejorar tu casa, ¿sí? ¿Cuánto debo cobrar o cuánto me prestan y cuál es la tasa de interés? Vamos a ver a continuación, dependiendo de cuánto dinero podrán obtener como máximo, cuál es la tasa de interés y si hay límites al respecto de lo que cobra mensualmente cada uno de estos créditos, de cuáles de estos que vimos aquí a continuación. Con el Infonavit directamente te van a cobrar, bueno, de hecho con todos estos, hasta aquí. Infonavit total, Infonavit, Cofinavit, ingresos adicionales, Cofinavit y crédito Infonavit te van a cobrar el 12% de interés. Es un monto realmente elevado, ¿sí? De forma mensual.
El monto máximo que te dan, aquí tenemos por cada uno de ellos los diferentes montos máximos. Aquí no importa el salario que tengas. Aquí, para esta opción, si importa el salario, debes de mensual al menos ganar de 10,017.13 pesos o más para que puedas entrar en esta opción, ¿sí? Y te puedan generar una cantidad mayor. Y aquí están las diferentes cantidades que te pueden otorgar en este momento. Estas cantidades varían cada año, se modifican, ¿sí? Y así sucesivamente con el Cofinavit, aquí está la misma tasa de interés, el monto sí varía, y aquí en esta opción sí no importa salario, al igual que el crédito seguro. En el segundo crédito, la tasa de interés de 11.90 para Mejor Hábitos es el 16.50 es mayor, y aquí está la cantidad que te cobra, ¿sí? Entonces en su momento ya se busca la mejor opción, la gran mayoría elige directamente mejor con el Infonavit, ¿sí? Pero bueno, ya depende de cada uno de ustedes en su momento. ¿Realmente ahora me conviene los créditos Infonavit? Es una pregunta que muchos o debemos de hacernos o que se hacen antes de adquirir un crédito. Hay varias cuestiones que se debe evaluar con el tipo de crédito que se necesita. ¿Cuánto ahorro tengo o puedo reunir? ¿Cuál es ese destino de ahorro? ¿Cuánto podría destinar de manera mensual para cancelarlo en un momento dado mi crédito? Entre otras variables importantes. Aquí se presentan algún listado de ventajas y desventajas y ya ustedes obviamente son los últimos que toman la palabra en decidir si aceptan o no el crédito, ¿sí? Como también pueden nunca solicitar ese crédito. A lo mejor les hereda papá, mamá, el suegro, suegra, una casa y bueno, ahórrense la posibilidad de endeudarse, ¿no? Porque finalmente es una deuda. Las ventajas son de acceso fácil, sí. El riesgo de perder tu patrimonio de los más bajos, en efecto, es de los más bajos riesgos de que pierdas. Es decir, tienes una seguridad de que no vas a perder ese patrimonio, salvo que dejes de pagar tu mensualidad correspondiente. Si dejas de pagar, en automático lo pierdes. Si te quedas sin trabajo, el Infonavit te da opciones para que también te apoya para que no pagues mientras no tengas trabajo, pero lo tienes que solicitar, nadie es adivino, entonces si no le informas al Infonavit, sí te puede quitar tu casa. Si acudes y le informas, me quedé sin trabajo, denme una prórroga para no pagar y ahí te dan diferentes opciones, 2, 4, 6 meses. Si todavía no consigues trabajo, tienes que renovar esa prórroga y así sucesivamente. A eso se refiere que es la más bajos riesgos de perder tu patrimonio. No exigen un pago inicial para acceder. Se le conoce, que en otros lugares se conoce como enganche, que te dicen, dame un enganche de tanto y luego te quedas pagando X cantidad. Muchas ocasiones como trabajadores a lo mejor no tenemos, a lo mejor vamos al día, entonces menos que yo logre reunir un enganche. Aquí no te piden eso. Contemplan casos imprevistos como la desagradable situación de quedar desempleado, lo que les acabo de mencionar. Permiten créditos cooperativos, es decir, agregar un crédito extra ofrecido por otras instituciones financieras. Puedes acudir a un banco y con la finalidad que unas un crédito y te puedan otorgar una cantidad mayor de la que tú consideras y a lo mejor ya no comprar un departamento, sino que te alcanza a comprar una casa no tan huevito, una casa más grande y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas son las tasas de interés que son más elevadas que de los bancos privados, ya que están entre 2 y 16.50% mensual. El monto que prestan no suele ser una cantidad suficiente en ocasiones para comprar una vivienda de gran tamaño. A lo mejor yo quiero una gran residencia, pero no me alcanza mi crédito y tengo que conformarme con una casa de menor tamaño, ¿sí? O una vivienda de menor tamaño. Entonces ellos te dicen, de acuerdo a lo que llevas en este momento, alcanzas una cantidad de crédito tanto, no sé, $500,000 y a lo mejor la vivienda que me gustó cuesta $800,000, entonces ¿cómo le hago para los otros 300? Hay muchas veces, o si tienes un dinero, tú pagas en efectivo la diferencia o solicitas un crédito bancario y ahí ya se unen esos créditos, lo que me da el Infonavit más lo del banco, ya alcanzo los 800,000 o una cantidad mayor. O la otra opción, bueno, busco una casa
que tenga un valor de la cantidad que, no sé, que me otorga el Infonavit, ¿sí? Debido a que el monto a cancelar es mediante las unidades de medida de actualización o por el salario mínimo, estas medidas tienden a apreciarse con el lapso del tiempo. La deuda puede llegar a mantenerse o incluso incrementarse si es mayor la cancelación mensual. Es decir, en los primeros años a lo mejor notas que no estás pagando o que no has avanzado en el pago de la casa. Porque si te dice el Infonavit, te voy a prestar, lo voy a inventar, $500,000, vas a parecer que realmente debes a lo mejor 700,000, 800,000 y vas a decir, pero ¿por qué? Si a mí mi crédito que me dieron no fue 800, fue menos. Es que ya te calcularon por los 30 años ese 12% que te van a cobrar de interés mensual, pero acumulado en 30 años. Entonces es por eso que en muchas ocasiones aumenta la cantidad de lo que debes. No sé si me explico. Una cosa es el capital que te otorgaron fue $500,000, pero los intereses a lo mejor son 200,000 pesos, entonces tu deuda es capital más intereses, 500 más 200 son 700,000 pesos. Solo por ejemplificar, no estoy diciendo que necesariamente siempre va a ser 200,000 pesos. Es un ejemplo nada más. Entonces, tu deuda que vienes pagando es esa cantidad debido a esto, ¿sí? Por eso les decía, si no tienes otra opción, pues adelante. Y si tienes otra opción, bueno, no te endeudes con el Infonavit, pero aquí presentamos la información que en un momento dado tenemos como trabajadores esa opción. ¿Qué requisitos debo alcanzar para obtener mi crédito? Eh, Básicamente para todos los que vimos son casi los mismos. En primer lugar, debo ser derechohabiente del Infonavit y para ser derechohabiente del Infonavit tengo que estar afiliado al Seguro Social, como ya lo habíamos mencionado, contar con un empleo formal en vigencia aproximadamente. Próximamente dice no va a ser necesario, pero en estos momentos sí lo es. Contar con un empleo formal en vigencia, ¿sí? Formal, ¿a qué refieren? Muchos de los casos le llaman empleo informal, por ejemplo, soy una ama de casa que me dedico a lo mejor a, tengo una cocina económica, ¿sí? No tengo cómo comprobar, yo soy la misma dueña, pero no tengo cómo comprobar, o sea, no tengo un recibo en nómina, ¿sí? No sé si me doy a entender. Vendo comida, hay muchas personas así. eh, em, Como no trabajo directamente para una empresa, no me pagan un salario y por lo tanto tampoco estoy afiliada al Seguro Social. Depende de mi propio esfuerzo y trabajo todo lo demás. Pero, no sé, tengo un taller mecánico y tampoco me afilio al Seguro Social. Y no tengo trabajadores, a lo mejor mi hijo, mi hija me ayuda, pero nada más. No sé, soy un fontanero. Es decir, para esos trabajos u oficios en los que el patrón soy yo mismo, tengo una tienda de abarrotes para que me comprendan, y a lo mejor como tienda de abarrotes nada más lo cuido yo como dueño de la empresa. Y si alguno de ustedes, sus papás tienen una tienda de abarrotes, bueno, a eso se le llama un empleo como un tanto informal porque no tiene un salario. Sus salarios son sus propias ganancias, entonces no tiene un recibo de nómina, a eso me refiero. A diferencia que si trabajas en una institución en donde te otorgan constantemente un salario quincenal, etcétera, tú no eres el patrón, pero tienes un recibo, a eso le llaman un empleo formal. En estos momentos están trabajando también para que estas personas que les acabo de mencionar, algunos de los ejemplos, no son los únicos, no tienen la posibilidad de adquirir un crédito, ya tengan esa posibilidad. Entonces, nada más, aquellos que se encuentran en esa situación, pues hay que estar al pendiente o si todavía en estos momentos rentan una casa, bueno, estén al pendiente, entren a las páginas de Infonavit, estén al pendiente de las noticias, con las facilidades que les está brindando para este tipo de personas que tienen un empleo que se sostienen por sí solos, pero no tienen cómo comprobar sus ingresos. Aquí es el cómo comprobar los ingresos, o que los ingresos varían, dependiendo de que si vendo o no vendo, etcétera, ¿sí? Entonces, poseer 116 puntos el Infonavit o más, ojo, este es el mínimo, que ya explicamos al inicio cómo se forman estos puntos. Completar un cuestionario que es asesoría personalizada Infonavit, también te proporcionan un formato en la página del Infonavit.
cursar un taller en línea que se llama Saber para Decidir. Es un taller que te explica esto que les acabo de explicar y otras cosas más. Contar con 2 referencias personales, acatar el programa Hipoteca Verde, firmar la autorización para consultar en sociedades crediticias. Todo esto son formatos y ustedes pueden ingresar acá y los llevan automático. Y el resto de los préstamos tienen que ser requisitos específicos o adicionales, como cuáles, es decir, esto es para en general casi la mayoría y algunos, al menos para Mejorávit, les van a pedir que la edad del derecho ambiente sumado al plazo de la devolución de crédito no sea mayor a los 65 años, liquidar adecuadamente anteriores préstamos de Infonavit y una serie de casos, cada uno de ellos, o incluso también te dan una opción de un segundo crédito. Ya terminaste de pagar tu primer crédito, te dan la opción de un segundo crédito siempre y cuando no rebases que la edad de 60 años que habíamos dicho al inicio. Y aquí te dan los requisitos que puedes tener para tu segundo crédito. Miren, no superar los 65, no los 60, 65 años. ¿Sí? Y hasta aquí hemos visto a grosso modo los requisitos para que obtengas un crédito como trabajador. A continuación vamos a ver la actividad a realizar. La actividad a realizar van ustedes a ingresar a internet, a esta página, alinfonavit.org.mx, o en su caso en el buscador en Google tecleen Infonavit y ahí les va a aparecer una de las primeras opciones que le aparece es precisamente ingresar a esta y ya ustedes ingresan o se van de forma directa, ¿sí? Eso ya depende. Y en la parte de arriba, ya una vez ingresados a esta página, a continuación se los voy a mostrar, arriba, en la parte acá arribita, dice una pestañita derechohabientes y luego dice patrón. Ustedes van a ingresar a la pestaña de patrón, porque lo que vimos aquí fue de trabajadores o derechohabientes y de patrón vimos muy poquito. Entonces ustedes van a entrar a lo que es, a ingresar a lo que es la pestaña de patrón. Aquí nos dice que se encuentra en la página superior de la página y ya una vez ingresado, a eso me refiero, en la parte media de la hoja encontrarán los siguientes temas a consultar. Van a realizar esto, el movimiento y se van hasta la parte de en medio y aquí van a encontrar estos 4 temas. Van a leer estos 4, no tiene mucha información cada uno. De la información que lean, ustedes van a realizar un reporte por escrito, mínimo de una cuartilla de lo que más sobresaliente haya sido la información para ustedes de estos 4 puntos. No solo se queden con el primer punto, de los 4, por favor. Y esto que les acabo de explicar acá, esto de la actividad, es precisamente lo que les voy a mostrar a continuación. Miren, aquí está la pestaña en la página del Infonavit, está la pestaña de derechohabientes y está la pestaña de patrones. Ustedes entran a la pestaña de patrones. En automático lo que les aparece es esto. Entonces ustedes lo que van a hacer es subir o bajar, dependiendo cómo lo entiendan ustedes, ¿sí? Se van aquí en la parte media, a esto me refiero. Aquí están precisamente estos 4 puntos. Miren, el primer punto es este. ¿Cuáles son mis obligaciones? Lean esto, toda esta información. Esto solamente es el primer punto, ¿sí? Aquí está el segundo punto, y aquí trae, y así sucesivamente. Vienen los 4 puntos. Y de esta información es lo que ustedes van a hacer un reporte por escrito mínimo de una cuartilla, lo más interesante para ustedes, de los 4 en general. No una cuartilla por cada punto, de los 4, ¿sí? Creo que es una actividad bastante sencilla y que les pueda ayudar muchísimo en un futuro. Es con esa finalidad que hacemos esto en capacitación para el trabajo. Bueno, continuamos en la siguiente semana. Saludos y bendiciones a todos.